Bienvenidos, mi nombre es Fernando. Y yo soy Julieta. Estás a punto de embarcarte en una aventura por el pensamiento. 2 veces al mes hablaremos de filosofía, literatura o cualquier otro tema relacionado con la razón y la pasión por el saber. Esto es Tlamatinime. Y hoy presentamos el El origen. origen. Hola chicos, esperamos que estén muy bien. Como ya saben, supuestamente todas las cosas tienen un origen, Supuestamente, ¿según quién? según la razón. ¿La razón o la razón de quién? Pues al parecer, las facultades racionales pretenden conocer la realidad. Por eso estamos aquí, porque también nosotros tenemos un origen. Ah, ok, te refieres entonces a que para poder conocer una cosa tenemos que preguntarnos por su origen. En un sentido sí, por ejemplo, los libros fundacionales o la poesía épica. Tenemos por un lado la Teogonía o la Ilíada, en donde se narra la creación por medio de los dioses para los hombres, la totalidad en sí, y al mismo tiempo nos explican el origen de un pueblo, como la Ilíada, que nos explica el origen del pueblo griego. Ah, ok, sí, entiendo tu ejemplo. Tenemos también, por ejemplo, los 4 libros Vedas de los hindúes, donde aparte de hablarnos de la creación del mundo y de la creación de los dioses, nos habla de la estructura social que mantuvieron durante muchísimos años. Interesante que cites a los Vedas, como Vasconcelos en su historia de la filosofía, pero no te vayas muy allá, ven un poquito para acá. Por ejemplo, las antiguas historias de los pueblos quiché, que están recogidas en el libro del Popol Vuh, que hoy en día conocemos, donde también narran el origen de todas las cosas en relación con los hombres y al mismo tiempo el origen de un pueblo, del pueblo quiché. Bueno, pero si ya parecemos en partido de ping pong, primero vamos a Occidente, luego a Oriente, luego al Nuevo Mundo, pues ya, de plano hay que ponernos universales y vamos a hablar de la Biblia. Católicos, ¿no? A todo se tiene que acostumbrar uno. Además de eso, ya hablamos de libros que hablan acerca del origen del mundo, del origen de la humanidad, pero este aparte nos habla de la creación del universo mismo. Y en 7 días, bueno, 6 si tomas en cuenta de que descansó uno. Y eso para mí es un nuevo récord. Claro, bueno, me parece que los otros libros también hablan de la creación del universo mismo. Por un lado tenemos el origen a partir de un dios, ¿no? O dioses que le da sentido a la realidad de los hombres, a la realidad de todas las cosas, y que también nos habla de la fundación de un pueblo, del pueblo hebreo. Oye, pero ahorita que lo estoy pensando, eso es solamente la parte del pensamiento teológico. Tú sabes, la creación del mundo por los dioses y para los hombres. Ah, sí, tienes razón. Entonces también tenemos que estar hablando de otras formas del pensamiento. Por ejemplo, el filosófico. Ahora lo interesante sería entender cuál es la diferencia entre pensamiento teológico y pensamiento filosófico. Esa sería una ardua tarea para este video. Sin embargo, creo que ya tenemos un camino marcado. El pensamiento teológico podemos decir que parte de que el origen de todas las cosas está en los dioses, en Dios, y respectivamente a ello, la finalidad de todas las cosas también corresponde a una creación por Dios o los dioses. Al contrario, el pensamiento filosófico, que más bien pone en duda eso y desde un pensamiento racional plantea que la realidad, digamos, tiene un origen material, por ejemplo. Y eso lo vemos en el caso de los presocráticos. Para tales, el origen de todas las cosas estaba en el agua, para Anaxímenes en el viento, para Anaximandro él postulaba el apeirón y Heráclito pensaba que estaba en el fuego. Hay muchísimos videos en internet donde se explica el pensamiento de todos estos filósofos, pero si los ven y no les entienden o se les hacen demasiado aburridos, con gusto podemos nosotros hacer un video explicándoles este pensamiento. Tan solo dejen un comentario y lo haremos con gusto. Y no hay que olvidar que el pensamiento filosófico de la Grecia antigua se queda ahí. Tenemos que tener en cuenta que podemos decir hay un progreso,
Por ejemplo, pues los más famosos, Platón y Aristóteles, por tomar algunos, que plantean que también el origen de todas las cosas se encuentra, por ejemplo, con Platón en su teoría de las ideas o con este Aristóteles en su teoría de las causas, más diferenciado como un postulado teórico. Y antes de pasar a otra cosa, creo que sería bueno no dejar de lado y mencionar cuál es el papel de la ciencia en todo esto. Bueno, hay que tener en cuenta que eso es una tarea sumamente difícil. Sin embargo, en torno a lo que estamos diciendo, creo que gira en torno a esto, que la ciencia también se pregunta sobre el origen de las cosas. Tiene su método, tiene su forma de investigar, pero al final también se pregunta sobre el origen de todas las cosas en general y del origen de las cosas en particular, tanto de los fenómenos. Digamos que es una especie de postura para el conocimiento del saber y también crítica de los saberes en general. Pues yo creo que eso es suficiente por ahora. Me parece bien. El asunto ahora es la pregunta, ¿de dónde sacamos que todas las cosas tienen un origen? Exacto, ese es el meollo del asunto. Yo creo por lo menos tres cosas. Primero, el origen como estructura cognitiva del pensamiento. Segundo, el origen como realidad fáctica o el origen como metodología, ¿no? Mira, bájale 2 rayitas. Creo que es demasiada terminología. Tal Ok. vez pueda ser un poco más claro. Bueno, me refiero a esto. Con estructura cognitiva del pensamiento, quiero decir que, digamos, nuestra facultad racional para conocer el mundo nos determina para creer que las cosas o los fenómenos tienen un origen. Es eso. Es decir, que nosotros, como seres humanos capaces de razonar, es normal que en algún momento creamos que todas las cosas tienen un origen. Ya está. Me refiero con el origen como estructura fáctica de la realidad a que independientemente justo de la experiencia que el hombre tiene de la realidad, esta realidad tiene su origen. Es decir, que más allá de si el ser humano experimenta o no la realidad, ésta está allí y se cree que tiene un origen. Y ahí entra un dilema interesante, que cuál es la idea de que sin el sujeto que conoce, la realidad no puede ser. Y sin la realidad, el sujeto que conoce tampoco puede ser. En otras palabras, tenemos que, si nosotros pensamos que la realidad tiene un origen fáctico en sí mismo, es porque también nosotros tenemos un pensamiento fáctico. Pero bueno, pasemos al tercer punto, que es el origen como metodología. Me refiero al origen como metodología a que sirve para plantear una investigación acerca del principio de algo. O sea, básicamente lo que nosotros hicimos aquí, una investigación previa para poder traer a ustedes todo un episodio acerca de los orígenes. Y así es, y eso es todo. Tenemos el origen. Hasta aquí el primer video de una serie muy larga. Aquí en Tlamatinime estaremos hablando de temas serios de manera no seria. Esperemos les haya gustado. Si sí, ya saben, suscríbanse, denle like, compartan. Activen la campanita y bueno, ustedes ya saben qué hacer. Todas esas cosas. Estás en Tlamatinime, una aventura por el pensamiento. Hasta la próxima.